Conceptos básicos de la teoría general de sistemas. Definiciones. La teoría general de sistemas se fundamenta en una serie de conceptos, los cuales permiten comprender tanto al sistema como sus relaciones y el entorno en el que éste se encuentra inmerso. A continuación vamos a analizar algunas de ellas. Una de las primeras condiciones o características que afecta a un sistema es su ambiente. El ambiente es el conjunto de sucesos o condiciones que están por fuera del sistema, pero que afectan directamente a este. Desde esta perspectiva, se considera que el sistema debe poder diferenciarse de su ambiente y que nunca el sistema podrá ser igual al ambiente porque perdería la característica de sistema. Además, el ser un sistema de un ambiente hace que las estructuras internas del sistema tengan un conjunto de características propias que, en primer lugar, lo diferencian de otro sistema y que lo limitan a cumplir con una función específica dentro del ambiente. Además, el concepto de ambiente limita al sistema, ya que hace que éste se adapte al ambiente y que en el caso de ocurrir cambios ambientales muy radicales, el sistema se destruya. Atributos. Un atributo es una característica que define, ya sea a un componente o a un elemento del sistema, como al sistema en sí. Los atributos son propiedades funcionales que se tienen dentro del sistema. Por ejemplo, cuando hablamos del ser humano, entre sus atributos físicos son tener un sistema óseo, un sistema circulatorio, un sistema nervioso. Si es un ser humano, si se lo considera el sistema ser humano, este debe contener estos tres atributos diferentes. ¿De qué dependerá las características o la identificación de los atributos? Esto depende del grado de complejidad o el nivel de detalle con el que queramos especificar los elementos del sistema. Pero también debe considerarse como atributo todas aquellas características que adquiera el sistema por la unión de los diferentes elementos. Continuando con la concepción del sistema ser humano, podemos decir que uno de sus atributos es tener vida. Para poder tener vida se requiere la interacción del sistema óseo, el sistema circulatorio y el sistema nervioso. Cibernética. La cibernética es un campo interdisciplinario que busca abarcar el proceso de control y el proceso de comunicación dentro de los sistemas. Desde la perspectiva del control, se tiene que el sistema posee una serie de elementos entre los que se encuentran un medidor de variables que determinan el estado o el cumplimiento de una condición o característica que sería la satisfactoria o la óptima. A este tipo de elementos se los denomina sensores. Los sensores miden específicamente una variable para, dependiendo de si cumple o no una condición,
realizar una acción específica. En la gráfica podemos observar los elementos de un mecanismo de control. Se hablaba del sensor. Para nuestro caso, se lo considera como el receptor. Él es quien se encarga de verificar el estado de la variable. Cuando encuentra un cambio notorio, envía esta información al centro de control, que es el mecanismo o el canal por el cual yo puedo comunicarme con el efector, quien es quien ejecuta la acción. El ejemplo más simple de esto es un termostato. El termostato cuenta con los siguientes componentes. Tiene un termómetro, que para el ejemplo sería el receptor. Tiene un sistema encargado de medir la temperatura, que es el centro de control, y tiene un efector que en nuestro caso sería un calentador o un ventilador. ¿Cómo funciona este sistema de control? El receptor o el termómetro mide la temperatura y está enviando este valor permanentemente al centro de control. El centro de control compara la temperatura ambiente con una temperatura de referencia, que sería la temperatura en la cual queremos estar. Cuando el centro de control se da cuenta de que hay un cambio notorio en la temperatura, envía la señal para activar el efector. Por ejemplo, si la temperatura subiera demasiado, lo que debería hacer el efector es activar un ventilador para reducir la temperatura. La cibernética también nos habla sobre los procesos de comunicación que existen dentro del proceso de control. Para nuestro caso, el sistema está autoevaluándose permanentemente, determinando el estado en el que se encuentra. Los mensajes que éste tiene o que éste genera al presentarse cambios inesperados es lo que la cibernética estudia. Por ejemplo, la retroalimentación. El ejemplo más simple es cuando uno hace deporte, la temperatura corpórea sube, se le envía este mensaje al cerebro de que la temperatura corporal está muy alta y en correspondencia a esto, el cerebro intenta rebajar la temperatura enviando mensajes a las glándulas sudoríparas para que nosotros podamos sudar. A este proceso de comunicación y control, es decir, al enviar los mensajes y hacer que los efectores cumplan con su misión, se le denomina retroalimentación. El sistema siempre está retroalimentándose, en primer lugar para conocer su estado y en segundo lugar para activar los mecanismos necesarios que aseguren su permanencia. Circularidad. La circularidad tiene que ver con el proceso de autocausación, es decir, que al suceder un evento A, este da como resultado que ocurra un evento B. Cuando B termina de sucederse, ocurre un suceso C, que a su vez llama nuevamente la ocurrencia del suceso inicial que era A. Como se puede ver en la imagen, este es un ejemplo de circularidad, en donde una acción, por ejemplo, que la mamá regañe al hijo, tiene una consecuencia que desencadena otra que al final va a terminar volviendo al punto de partida, que sería que la mamá regañe al hijo. Existen otros ejemplos del concepto de circularidad. Por ejemplo, en una relación de pareja donde la esposa se siente sola, ella le pide al marido que se quede o que pase más tiempo en casa. Sin embargo,
el marido siente miedo de estar mucho tiempo en la casa y por esta razón él se va de la casa causando ausentismo, por lo cual la esposa se siente sola. Complejidad. Los sistemas pueden ser más o menos complejos. ¿De qué depende esto? Depende de dos condiciones principalmente. En primer lugar, el número de elementos que contenga el sistema. Y en segundo lugar, las relaciones que existan dentro de estos elementos. Por ejemplo, un sistema puede tener muchos elementos. Un ejemplo de esto es un ábaco, el cual tiene el marco y 100 elementos sueltos que serían las pepitas para contar. Sin embargo, este es un sistema simple, ya que las relaciones entre los elementos son pocas, así se tengan muchos elementos. Por el contrario, existen sistemas que pueden tener un menor número de elementos, pero cuyas relaciones son más complejas. Por ejemplo, la familia. Tomemos el modelo de una familia tradicional. La familia tradicional tiene un padre, una madre y mínimo un hijo. A pesar de que solo existen estos tres elementos en el sistema familia, las relaciones que pueden presentarse entre ellos son muy variadas. Esto es otro tipo de complejidad que también se tiene en cuenta cuando se habla de sistemas. Conglomerado. Un conglomerado se considera a la agrupación de elementos sin que haya relación entre ellos. Es decir, cuando la suma de los elementos no genera nuevos atributos. El ejemplo más simple es considerar a un carro. Un carro se compone de llantas, motor y chasis, que tienen que estar ordenados e interrelacionados en ese orden. El motor mueve las llantas y las llantas a su vez desplazan el chasis. Si yo cojo en una caja y almaceno o amontono un motor, unas llantas y un chasis, no voy a tener el sistema carro, voy a tener es un conglomerado denominado el conglomerado carro. Los elementos del sistema. Un elemento es una parte o componente que constituye un sistema. Estos pueden ser objetos o procesos, como se había hablado anteriormente desde la concepción de que el sistema puede ser físico o lógico. Ahora sí, tomando en cuenta el ejemplo visto, debemos conocer que todo sistema tiene elementos de control encargados de verificar que el proceso que realiza el sistema esté bien, elemento de corrección, para nuestro caso efectores, y elementos de proceso que son los encargados de realizar o cumplir el objetivo que tiene el sistema. Como vimos anteriormente en cibernética, esta combinación de elementos tiene que producir una serie de mensajes, lo cual nosotros denominamos realimentación o retroalimentación. La realimentación a su vez es tomada por un elemento de comparación que nuevamente vuelve a insertar el valor en el elemento de control.